Sí, buenos días. Seguidamente estaremos presentando la investigación, detección de la retinopatía diabética a través de los patrones locales binarios. Presenta quien les habla, David Ferrero Piñeiro, y los coautores de esta investigación son los doctores Iván Olmos Pineda y Arturo Olvera López. La presentación fue estructurada de la siguiente manera. Comenzaremos con una breve introducción, posteriormente pasaremos a la propuesta metodológica, haciendo hincapié en la estación de características. Continuaremos a la etapa de clasificación, la presentación de los resultados experimentales y algunas conclusiones a las que pudimos arribar. Es importante partir a partir de que la retinopatía diabética es una enfermedad progresiva y degenerativa que afecta el tejido de la retina de pacientes que padecen diabetes mellitus. Se va a caracterizar por la presencia de algunas microlesiones como son las hemorragias, los microaneurismas, los exudados duros y blandos, así como nuevas proliferaciones de venas que con la evolución de esta enfermedad pueden desencadenar la ceguera permanente de los pacientes debido al desprendimiento de la retina. Los especialistas clasifican esta enfermedad en 5 etapas: sana, leve, moderada, severa y proliferativa, siendo la etapa proliferativa donde existe un peligro inminente de pérdida de la visión. Y su detección se basa en determinar la presencia de las lesiones y su ubicación con respecto al disco óptico, siendo este un procedimiento subjetivo y extremadamente prolongado en el tiempo. De ahí que la Organización Mundial de la Salud haya realizado un llamado a desarrollar alternativas automáticas que permitan realizar la detección de esta enfermedad. En sentido general, no se busca sustituir a los oftalmólogos, sino brindarles herramientas complementarias que le permitan realizar un mejor diagnóstico de este tipo de enfermedades. El trabajo tiene la siguiente propuesta metodológica, consta de 3 etapas fundamentales. Comenzaremos con el preprocesamiento de las imágenes con el objetivo de realizar un resalte de las diferentes estructuras, la red vascular, las micro lesiones y de esta manera facilitar las posteriores etapas. Luego se continuará con una etapa de extracción de características. En este caso vamos a estar considerando una característica de textura como los patrones locales binarios o LBP. Estaremos analizando dos implementaciones diferentes para generar el vector de características y a partir de aquí realizar la clasificación utilizando una máquina de vector soporte. Al final tendremos una clasificación binaria sana-enferma donde la categoría enferma va a englobar las categorías leve, moderada, severa y proliferativa de la clasificación realizada por los especialistas. La etapa de extracción de características, como se mencionó, va a basarse en una característica o un descriptor de textura, como los LBP. Estos descriptores van a realizar un análisis local de los píxeles, se le otorga un determinado peso cuando se detecta una relación de proximidad. Para ello se define una vecindad, en este caso una vecindad circular, que permite realizar el análisis en diferentes escalas, es decir, definiendo la resolución espacial. En nuestro caso trabajamos con una resolución espacial de 3 píxeles y una resolución angular de 10 grados, es decir, tomamos en cuenta 36 puntos en la vecindad. En este sentido, pues se va a definir la textura como una distribución conjunta de los diferentes niveles de grises en el área local que se describe como la equidistancia a partir del píxel central que se está analizando con el radio de la vecindad. Como se puede observar en la imagen, esta imagen de textura nos permite determinar la presencia de las diferentes vénulas en el tejido de la retina, así como en este caso, un ejemplo concreto, la presencia de una hemorragia como una elevación en el tejido de la retina. Al analizar el histograma de la imagen generada, se puede observar que debido a la codificación realizada, este histograma se va a extender a partir de 256 niveles de intensidad. Otra implementación de los patrones locales binarios se basa en la detección de patrones uniformes, es decir, lo que va a hacer es codificar la ocurrencia o presencia de los patrones uniformes o no uniformes. ¿Aquí llamamos patrones uniformes? Pues llamamos patrón uniforme cuando tenemos en la vecindad del píxel analizado no más de 2 transiciones de blanco a negro o negro a blanco. En este
en este caso. Los investigadores han demostrado que esto permite realizar una codificación disminuyendo el rango dinámico de la imagen resultante. Se puede observar la imagen resultante como en este caso aún continúa siendo apreciable y visible las características derivadas de la presencia de las diferentes vénulas, así como de la hemorragia y el disco óptico. Sin embargo, cuando se analiza su histograma, podemos observar que ocurre una reducción de la dimensionalidad. En este caso, el histograma va a tener 38 niveles de intensidad, porque los patrones uniformes se van a describir o codificar utilizando P más 1 niveles de intensidad, donde P es la cantidad de puntos considerada en la vecindad. Recordemos que mencionamos que eran 36, y el resto de los patrones no uniformes, en donde existe la presencia del ruido, entre otros factores, se van a codificar en un nivel adicional. Como se puede observar, la principal ventaja de esta técnica respecto a la técnica anteriormente demostrada es el hecho de que la codificación se realiza en un rango dinámico pues inferior al de otras técnicas, lo cual puede ser útil en ambientes con poca capacidad computacional para realizar el procesamiento. A partir de aquí se definió los mecanismos que íbamos a utilizar para realizar la etapa de clasificación. Para a partir de aquí trabajamos con la base de datos Aptos, la cual fue generada por la Asociación de Teleoftalmología de Asia Pacífico en 2019. Es una base de datos pública disponible libremente en Internet que tiene 5.593 imágenes disponibles, pero de ella vamos a trabajar con 3.662 imágenes porque son las que se encuentran etiquetadas por especialistas, de acuerdo a la clasificación que inicialmente estábamos explicando. A partir de esta base de datos se realizó el diseño experimental. Vamos a estar realizando un muestreo aleatorio estratificado. Decidimos realizar la división de el conjunto de datos en el conjunto de entrenamiento y el conjunto de prueba con una proporción de 80-20% respectivamente. El entrenamiento lo estaremos realizando utilizando una validación cruzada de 10, y la clasificación la estaremos evaluando o realizando a partir de las máquinas vector soporte con la siguiente configuración: una máquina vector soporte con un kernel polinomial de grado 3, y el segundo máquina vector soporte para el segundo modelo a partir de una función de base radial. Los hiperparámetros de configuración de estas máquinas vector soporte fueron obtenidos a partir del desempeño de un algoritmo genético. Ahora bien, en cuanto a las dimensiones de los vectores de característica, en este caso tuvimos en cuenta el hecho de que cuando utilizamos histogramas para realizar la descripción de una región, corremos el riesgo de que los detalles más pequeños se pierdan debido a la generalidad del histograma. Por esta razón, utilizamos un mecanismo de ventana deslizante utilizando un solapamiento de un 50%, lo que nos permitió generar 144 ventanas deslizantes o regiones de análisis individuales concatenando al vector de características general, lo que nos establece una dimensión para el vector de características basado en las características uniformes de 5.472 imágenes, mientras que cuando tengo en cuenta las características clásicas del LVP, la dimensión del vector de características, vale la redundancia, se expande hasta las 36.720 imágenes, siendo pues evidente la reducción de dimensionalidad de emplear una u otra técnica de extracción de características. A partir de estas consideraciones se realizó el entrenamiento de los modelos que anteriormente se señalaron. El entrenamiento se realizó utilizando la validación cruzada, como ya se señaló. Si se puede observar el comportamiento de la clasificación utilizando los LVP uniforme, resulta similar al comportamiento de el entrenamiento basado en los LVP clásicos. La diferencia en el LVP uniforme es de 0.98, mientras que el LVP clásico es de 0.97. Aquí estamos utilizando como métrica de éxito el área bajo la curva de operación, porque es la métrica que por defecto se utiliza para este tipo de aplicaciones orientada a los servicios médicos. Nos va a permitir realizar una validación sobre la sensibilidad, el comportamiento de la sensibilidad y la especificidad de forma conjunta. En este caso, aquí la importancia está en el hecho de que, a pesar de que la dimensión del vector basado en el LVP es mucho menor a la dimensión del vector basado en el LVP clásico, los resultados de entrenamiento resultan similares. Cuando se realiza la validación sobre el entrenamiento, el conjunto de prueba, perdón,
se obtienen las matrices de confusión que se están observando en la presentación a la hora de realizar la evaluación. En este caso, se puede observar que primero hay que definir que en los ambientes médicos se busca lograr la mayor sensibilidad para que de esta manera disminuyan los errores conocidos como falsos negativos. ¿Por qué? Porque los falsos positivos pueden ser corregidos realizando exámenes médicos complementarios. Sin embargo, los falsos negativos pueden provocar que no se realice una detección a tiempo y por tanto no ocurra un tratamiento de la enfermedad. En este sentido, cuando se analiza el comportamiento del LP uniforme, se puede observar que va a tener una sensibilidad alta, teniendo en cuenta que solamente el 3,8% de la clasificación se comporta como falso negativo contra un 2,7% de falsos positivos, mientras que cuando analizo el EDP clásico tiene un comportamiento similar en cuanto a la detección de falsos negativos, pero la detección de falsos positivos aumenta con el 3,8% 3,5, perdón, por ciento de los casos en este caso. De ahí que podemos definir que los dos modelos van a tener una alta sensibilidad. De hecho, va a ser la misma sensibilidad en los dos modelos. Sin embargo, el LVP uniforme va a tener una mayor especificidad y un mayor accuracy a la hora de comparar los resultados experimentales. Teniendo en cuenta lo anteriormente plantado, se puede ver debajo de la curva en cada uno de los casos en el conjunto de prueba. Como se había mencionado, tiene un comportamiento similar. Y al comparar los resultados obtenidos con otros artículos del estado del arte, podemos observar que en ambos resultados, teniendo en cuenta las características de estructura, nuestros resultados pues resultan comparables con lo reportado en el estado del arte y la clasificación basada en los LVP uniforme tiene un mejor desempeño que la clasificación basada en el LVP clásico, a pesar de tener una reducción de la dimensionalidad. La principal aportación estaría en el hecho de que se demuestra que el descriptor basado en el LVP uniforme pues va a garantizar la extracción de características relevantes que van a conllevar a una correcta detección de la retinopatía diabética con un vector de características eh, con una menor dimensionalidad sin que ocurra una pérdida de la información relevante, lo cual es particularmente útil cuando se trabaja en ambientes con limitada capacidad computacional. De forma de conclusiones, pues primero se demostró que el LP uniforme va a garantizar la extracción de características que van a conducir a la detección de la retinopatía diabética con un vector de una dimensionalidad pequeña o menor del vector de características. Además, que el modelo basado en el LEP uniforme obtenido va a tener un desempeño similar en cuanto a la detección de la enfermedad que el LEP clásico, es decir, la sensibilidad, pero tiene un desempeño superior en cuanto a la especificidad y el accuracy comparado con el LEP clásico, a pesar de tener una menor dimensionalidad en su vector de características. Además, el hecho de que estuvimos comparando los resultados obtenidos por en nuestro modelo, el LEP uniforme, con algunos de los trabajos reportados en el estado del arte. Aquí, como trabajo a futuro, resultaría interesante pues continuar la evaluación del modelo desarrollado en otras bases de datos de dominio público para realizar comparaciones objetivas de los resultados que hemos estado presentando. Sería todo de nuestra parte. Muchísimas gracias.